atentos, María, Eduardo, Sí. quienes nos ven hasta ahora. La audiencia fue corta, se hizo el control de la detención. ¿Qué se estableció? Que estuvo ajustada a derecho. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se da 24 horas, o sea, mañana a las 10 de la mañana va a ser la audiencia de formalización de cargos. Y por eso lo que estamos viendo es la constatación de lo que el fiscal dice, bueno, hay muchas cosas todavía que ver y probablemente en los próximos momentos se va a establecer estas tratativas que extraoficialmente también hemos confirmado. Lo que sí, miren, a ver, salió el fiscal, pero está también la Defensoría. Volvamos al lugar donde estaba porque allá están saliendo los que estuvieron siendo parte de la audiencia. Porque, a ver, hay un elemento, estas personas son de Maipú. No podemos dar las identidades, pero el tema de que sean de Maipú, que sean de la región metropolitana, lo adelantamos durante la mañana, pero a propósito de eso, ha pedido el abogado defensor que sean trasladados a la cárcel de alta seguridad en Santiago. Por lo tanto, en los próximos minutos debiesen ser trasladados a la capital desde el juzgado de garantía aquí en Rancagua y luego ser trasladados de vuelta mañana a la audiencia de formalización de cargos. Por lo tanto, lo que pasa acá es que deberíamos estar atentos a la salida de ellos. Vamos a mantenernos aquí en el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, pero ya con la constatación de que se hizo el control de detención de forma correcta y mañana a las 10 es la audiencia de formalización de cargos contra estas 3 personas detenidas y que por ahora no se puede dar a conocer sus identidades. Sí, igual, Rafa, yo quiero hablar un poquitito de Guata. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escucharon al fiscal. A mí se me paraban los pelos, me dio como una cosa helada por la espalda cuando él dice, obviamente se está haciendo todo para proteger a la víctima, pero él dice claramente que este es un hecho inédito, gravísimo de nuestro país, con la urgencia de un llamado a todas las personas que tengan un antecedente de poder entregarlo. Yo me quedé con una sensación, ya hemos hablado de lo gravísimo que es esta situación, pero que es más grave aún de lo que cualquiera de nosotros le imagina. Inédito, a la luz de estas cifras, no me parece tanto. Si entre julio y agosto, de acuerdo a la Fiscalía Nacional, hay 128 casos de secuestros extorsivos, inédito no es. No. Quizás porque como pero ha con sido... los antecedentes que él maneje, nosotros no. No, claro, hay cosas inéditas de este caso, lo que lo hace más grave. Sí, yo creo que cada caso tiene algún tipo, pero si tenemos 128 casos, si el fiscal nacional ha dicho esta mañana que son cerca de 800. De 800 este año. Inédito no es. Inédito no es. Las cosas están ocurriendo. Pasando. No sigamos, porque si le ponemos inédito, va a dar la sensación de que es un hecho así puntual. Es un cherry picking, como usaron hace un tiempo del mundo político. No ocultemos las cosas como son. No la edulcoremos. Esta es una realidad lamentable. 432 casos primer semestre de 2022. 436 el segundo semestre del año pasado. El primer semestre de este año, 503 casos. Y en 2 meses, julio-agosto, hay 128 casos. Sí. O sea, esto desbordó. Sí, exactamente. Desbordó. Oye, Eduardo, quizás interpreto bien a la María Luisa. Efectivamente, inédito no es. Los secuestros, y lo conversábamos con un experto, lamentablemente es un delito que llegó para quedarse. Lo que a mí me sorprendió igual y que nunca había escuchado es a un fiscal regional como Emiliano Arias pidiéndole a la gente datos. Eso para mí es sorpresivo. Más allá, y porque dijo el delito textual, no hay antecedentes de algo así. Estamos hablando que, claro, puede ser que no sea inédito los secuestros, pero todo lo que implica de información que nosotros no manejamos para que alguien como Emiliano Arias efectivamente diga algo así, es porque es muy grave. Ahora, Eduardo, perdón, Claudio, es efectivo. Esta mañana el fiscal nacional dijo que había subido de 500 en el primer semestre a 800. O sea, ya van 300 denuncias de secuestro el segundo semestre. Es una situación terrible. Grave. Es una nueva criminalidad. Tú lo decías, me llamó la atención lo inédito, lo que dice el fiscal. Yo recuerdo hace 2 años cuando también secuestran, torturan y asesinan a un empresario en el norte y el fiscal dice, esto nosotros nunca lo habíamos vivido como país. Entonces todo esto es inédito. Una nueva criminalidad, el sicariato, la extorsión por teléfono. Nosotros nunca habíamos escuchado eso y ahora viene este secuestro que también es mediático y que de alguna manera va a generar un precedente para las nuevas investigaciones. Yo creo que lo llamativo de esto es que hubo una persecución, que fue televisado prácticamente, que lo pudimos ver, que hay 3 personas detenidas, que fue muy cinematográfico. Pero más temprano teníamos un reportaje de nuestro equipo
donde una persona X, un Uber, Un Uber. termina siendo secuestrado. Un joven de 18 años termina siendo secuestrado. Y si no es porque se avispa y al momento de pasar al baño escribe estoy secuestrado, llaman a carabineros, se lo lanza a unas personas que estaban fumando la bomba, quizás, ¿qué habría pasado con él? O sea, estas cosas están ocurriendo y lamentablemente, hay que señalarlo, a la luz de los hechos, no, antes uno podría pensar que le podría haber pasado a una figura connotada, a un político, a un artista, no sé, renombrado, a alguien, a un empresario, pero se abre el abanico. Es que ahí quiero recoger lo que tú estás diciendo, Eduardo, porque, a ver, están ocurriendo casos con civiles, con gente exitosa, y puede esto ir escalando. Y me acuerdo perfectamente de México. Hace un par de años atrás, un periodista chileno que está radicado en México, llegó a nuestro país y notó algunas señales que le llamaron profundamente la atención. Ahora, la declaración del fiscal a mí en lo personal también me preocupa, porque lo veo medio descompuesto. Sí. Lo veo Sí. bastante preocupado. Es una señal de que el Estado tiene que reaccionar frente a lo que está ocurriendo. Porque los datos que entrega Eduardo también, para que la gente sepa, esto está pasando. Esto está ocurriendo hace mucho rato y lamentablemente, aparentemente, el Estado está llegando tarde otra vez a fenómenos que a los cuales en Chile no estábamos acostumbrados, pero a partir de la criminalidad hay que tener seriedad y realmente compostura frente a lo que está pasando. Y de la llegada además de esos otros actores, porque hablábamos, por ejemplo, en algún momento del Tren de Aragua, Sí. el exportar todo ese tipo de Justamente. prácticas que se usaban en Venezuela, en Colombia, en México, algo a lo que el chileno de a pie no está No estábamos acostumbrado, acostumbrados, no a las sí. extorsiones, al sicariato, al que prácticamente estén apareciendo cadáveres todo el tiempo en distintas comunas. Era un panorama que hace al menos una década atrás el chileno no lo tenía. Por eso es tan importante lo que vamos a ver el domingo. Y esos son grupos multicrímenes. O sea, Sí. esos carteles de Colombia mutan a estos grupos multicrímenes que son los mismos que extorsionan, secuestran, que tienen redes de prostitución, por supuesto de narcotráfico y que también secuestran a personas. O sea, muta desde Pablo Escobar, desde los carteles de Medellín y de Cali. Los otros narcotraficantes entienden y ven que no pueden ser tan mediáticos sus figuras y sus movimientos y se transforman en grupos más atomizados, en multicrímenes y empiezan a trabajar en distintas áreas del crimen, por supuesto, hasta lo que es hoy. Y uno de los casos más emblemáticos del Tren de Aragua, Sí. que no solamente ha permeado desde Venezuela a Colombia, que fue el primer país donde cruzaron, sino que sabemos por la experiencia que llegó a Chile, que está en Perú, que está en Bolivia y que incluso ha llegado en ciertas partes a Estados Unidos, que no es menor. No es menor. Claudio, el documental que veremos el domingo, que realizaste, que viajaste de Pablo Escobar, 30 años de su muerte, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti mismo, que tienes mucho conocimiento del caso? Venía pensando eso, venía masticando, dije, ¿qué voy a plantear como una nueva tesis para que se sorprenda a la gente? Y yo creo que, lamentablemente, siento que se sigue, de alguna manera, matizando la figura de Pablo Escobar. Nosotros pensamos que cuando íbamos a preguntarle a la gente, al turista, incluso a las víctimas de Pablo Escobar o a las familiares de víctimas de Pablo Escobar, por supuesto que hay un rechazo. Pablo Escobar es un criminal que estuvo vinculado a más de 5.000 asesinatos, lo decíamos al comienzo, pero sigue la gente matizando de alguna manera la figura de Pablo Escobar diciendo, mira, no era solo él, estaba vinculado con políticos, con empresarios, no fue tan malo, dicen en el barrio, pero también los turistas dicen, algo habrá hecho para que se siga hablando de él, algo bueno. Entonces tú dices, ¿qué nos estamos perdiendo? O sea, ¿existirá también esta figura en Chile? ¿Llegará Chile a tener una figura como Pablo Escobar? Yo creo Por supuesto, que esperemos hay- que no, pero la Andrea debe tener esa respuesta, pero Uy, llama qué mucho buena la pregunta, atención ¿eh? como periodistas, como reporteros que fuimos cuatro personas del equipo de TVN, pero también como chilenos decir, ¿esto llegará a pasar? Yo creo que igual ahí jugó un papel fundamental el hecho de las series, de las televisión, Ah. digamos El todo el cine, tema, el el cine. cine, Sí. las series que llegaron a distintos Sí. países, porque por ejemplo en algún momento fue muy gracioso, yo estuve en Cuba hace un par de años y uno de los taxistas en Cuba me dijo, ¿usted cómo sabe que su novio no es un narco? Y yo le dije, porque no conozco ningún narco, por Pero- ser colombiana no tengo que conocer narcos. Y me decía, pero ¿qué tal que la tenga engañada y usted no sepa que él es un narco? Y le dije, tú ves muchas teleseries. Y él me decía, claro, porque yo me vi El Patrón del Mal y ellos a veces engañaban a las novias. Y claro, mucho de ese imaginario se creó y mucha de la gente creyó, creyendo que prácticamente el colombiano a pie Y era de esa forma. aprendieron a través de las series, Claro. lamentablemente. Entonces, Mira, cuestionó- solo un ejemplo. Cuando tú vas a Medellín, sigue habiendo un prejuicio, un recuerdo de lo que fueron las motocicletas de los sicarios de Pablo Escobar. Por ejemplo, ahora eso cambió.
tú si andas en moto no puedes andar con un acompañante que no sea familiar Sí, tuyo. claro. La patente tiene que estar a la vista. La arquitectura de Medellín y de Bogotá cambió desde el narcotráfico. O sea, por ejemplo, hay muchas casas con subterráneo, con pasadizos secretos. El lenguaje, para qué decirlo, muchas frases. Ayuda mucho también el tema de la serie, de las películas. Cambió para siempre con el narcotráfico hasta hoy. Y los chilenos, que lo decía en algún momento Eduardo, adoptan esta cosa del rockstar narcotraficante. es que ese es el asunto. Sí. Por Claro. supuesto que también le gustaría ser a ese nivel de estrella, Pero además, lamentablemente. claro, porque cuando tú tienes una sociedad carente de ciertos productos, porque también el sistema te va mostrando el exitismo. ¿Ah? Entonces, cuando hay una figura que logra identificar esa debilidad, naturalmente que la gente lo va a respaldar. Y es O sea, un cuando tú fenómeno que matizas además, eso. Max, también se vive acá en Chile. Si vivíamos Sí, en Colombia, sí. en donde para un joven de Medellín era mucho más fácil ir a matar a un policía porque le daban un Sí, millón de pero por pesos, ¿para qué voy a supuesto, estudiar? pero Y lo vemos obvio. acá en Chile Va a ser el también. Si camino para un difícil. joven que no tiene oportunidades laborales Plenamente de acuerdo. le dicen, bueno, ve y haz un portonazo, ¿para qué voy a estudiar? Yo me acuerdo de una fuerte crítica en su momento a la serie El Patrón del Mal, porque mostraron a un Pablo Escobar que por el momento era incluso adorable. Sí. Era gracioso. Lo humanizan, era- lo humanizan Claro, demasiado. eso pasa Sí. mucho con las humanizando, series. independientemente de que mostraban sus crímenes y todo, pero hay momentos chistosos, había como casi como comedia vinculada a un personaje terrorífico. Invitemos a la gente. Me voy a sí. poner Mateo. Tres candidatos presidenciales, 2 ministros de justicia y 20 jueces asesinados por el cartel de Medellín. Aviones completos. Más de 500 policías y se pagaba $200 por policía muerto Claro. Cuando a través del... él hizo un de llamado Pablo en su momento a matar a la Solo, policía. solo un tema para hacer la invitación a la gente que vea este domingo después de 24 horas central, Pablo Escobar a 30 años de una herencia maldita. Muchos de los casos emblemáticos relacionados al cartel de Medellín y el narcotráfico, por supuesto la figura de Pablo Escobar, siguen en la absoluta impunidad. Tú lo mencionabas, por ejemplo, el atentado de Avianca, donde murieron 110 personas. Aún no se sabe quiénes fueron los responsables. Por supuesto, detuvieron a una persona, hay gente condenada, pero no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales, al menos oficialmente. También pasa con el atentado al DAS, donde murieron 66 personas, que era como el Departamento de Seguridad Administrativa de Colombia. 66 personas murieron, más de 600 personas heridas y sigue sin saberse. Por supuesto se especula, se sabe de que estuvo vinculado al cartel de Medellín, pero no hay responsables. Estoy hablando 30 Materiales. años después, 35 años después de lo que pasó, sigue sin existir autores materiales de lo que pasó. Recordemos que el